Buenas tardes, bienvenidos un día con invitados de lujo, amigos de verdad, ya los vamos a presentar. Bueno, la Universidad de Oxford no confía en los datos de Argentina, en los datos del COVID que informa el gobierno argentino. La pregunta es, ¿te llama la atención? ¿Por qué nadie confía en la Argentina? ¿Por qué será? ¿Por qué nos convertimos en un país no creíble, poco creíble? Respuesta, porque en nuestro país se miente mucho y gratis. O sea, la mentira no tiene costo, nos mienten en la cara. Y la verdad, no pasa nada, no pasa mucho. Se mintió con la pobreza, se mintió con la inflación, se mintió con la inseguridad, se mintió con la corrupción, se mintió hasta con las muertes de La Plata, muchachos. ¿Por qué no se mentiría con los datos de una pandemia? Es duro. Yo sé que es duro, pero es así. Cuando la mentira se impone, no la parás más. Pensalo, ¿se mintió con la pobreza en Argentina, sí o no? Fíjate. Pero en realidad, lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27%, si mal no recuerdo. Bueno, si mal no recuerdo, se había erradicado el hambre en la Argentina. No había indigencia, era extraordinario. Sigamos pensando juntos. ¿Se mintió con la inflación en la Argentina, sí o no? De verdad, con una mano en el corazón. Fíjate. La panadería tiene que tener el pan a 2.50 y otros panes. Toda aquella panadería que no tenga el kilo de pan francés con las 8 piezas el kilo a 2.50, usted me lo informa e inmediatamente nosotros sabemos lo que hacer. Esta banda, esta patota que responde al secretario de Industria, de Guillermo Moreno. E inmediatamente nosotros sabemos lo que hacer. Guillermo Moreno es el que armó todo este sistema de mentiras en el INDEC. Señora Presidenta, debe usted liberarse de algunos personajes que no la ayudan. Los Moreno no la van a ayudar. El índice está perfecto, se ha supervisado perfectamente, lo hemos hecho auditar. Hablamos de un índice del INDEC. Llegó la inflación de junio. Dio 0,6% a la inflación. El índice está perfecto, hablamos de un índice del INDEC. Y Néstor Kirchner es un hombre que tiene una capacidad de lectura de la realidad envidiable. Si vos mentís respecto del INDEC, de la cifra de inflación, que es algo que la gente ve en la calle todo el tiempo, y lo mentís escandalosamente y persistís en la mentira, después cuando tenés que explicar otra cosa, y te cuesta porque no te creen, sos el mismo. Tenía razón Tenenbaum, tenía razón. Se mentía y ya después no te creían. Sigamos pensando juntos. A ver, ¿se mintió con las promesas de campaña en la Argentina? Se prometió pobreza cero. Se prometió eliminar el impuesto a las ganancias. Se prometió 10 kilómetros de subte por año en la ciudad. Fíjate. 27 kilómetros de subte nuevos queremos hacer. ¿En cuánto tiempo? De acá al 2011. 10 por año. Necesitamos para eso, por ejemplo, le hemos dicho al Gobierno Nacional que sería muy importante resolver el tema Club de París. Porque toda la tecnología, todos los proveedores de tecnología vienen de Europa. No se utilizó, somos nosotros? No importa, porque no se utilizó el sistema lo podemos construir a 15 kilómetros por año. Entendés bien. Nosotros tenemos que construir por lo menos lo que hicieron los chilenos, 44 kilómetros en 3 años, y resolver el problema a la gente. Y eso lo entendés porque... Pero para eso hay que romper el clientelismo, hay que saber contratar, hay que saber construir, hay que saber dirigir, hay que saber administrar. No se puede seguir anunciando y anunciando. Es que hay muchas mentiras. A ver, ¿mintieron los presidentes en Argentina? ¿Mintieron o no? Bueno, tuvimos uno que nos prometió que el 2001 iba a ser un gran año para todos. Mirá. Se viene el momento de empezar a cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos. La Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Hermoso, hermoso, la verdad, hermoso. Bueno, sigamos. ¿Se mintió con la corrupción en la Argentina? Bueno, tuvimos un secretario de Transporte, un delincuente, confeso, que dijo no tener dudas que al tren de la tragedia de Once lo mandaron a chocar a propósito. Mirá. Yo no tengo ninguna duda que ese tren lo mandaron a chocar. Y esto quedó demostrado en los dos juicios.
porque el tren no frenó en los últimos 800 metros, se estrelló en el final del andén y el motorman, si se hubiera descompuesto o desmayado, seguramente lo hubiera dicho. Qué personaje siniestro, ¿no? Jaime admitió haber recibido coimas, despreciable, que vivía en un piso sobre Avenida Libertador alquilado por los empresarios que tenía que controlar ese mismo delincuente. Dice que el tren de 11 fue mandado a chocar para perjudicarlo. ¿Ves que se miente alevosamente en la Argentina? Se dice cualquier cosa, total no pasa nada. Pero sigamos. ¿Se mintió con la deuda? ¿Estafó Argentina alguna vez a sus acreedores, sí o no? Les dijimos que les íbamos a pagar y después, bueno, vamos viendo, reestructuramos, qué sé yo. Desde que somos nación, 1, 2, 3, 4, 9 veces. 9, ahí está la placa que vas a ver. Los últimos 5, porque no nos entraba. 1982, 89, 2001, 2014, 2019. Es más, el Congreso argentino llegó a aplaudir un presidente que anunciaba orgulloso un default. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. No, una escena dantesca, ¿no? Argentina, el tipo hacía así. Era un desastre, un desastre. Entonces vuelvo a mi punto. Se mintió con la pobreza, se mintió con la inflación, se mintió con la deuda, se mintió con el subte, se mintió con la corrupción. ¿Por qué el mundo debería creer en nosotros? El pastorcito se cansó de mentir, el pastorcito se burló del pueblo entero, jugando con que venía el lobo. El día que vino, nadie le creyó, nadie lo defendió. Mirá una mentira de hoy. ¿Te acordás que ayer la Oficina Anticorrupción se retiró de todas las causas de corrupción de exfuncionarios? La excusa era falta de personal. ¿Tenés el tuit de Diego Cabot? Hoy lo cuenta Diego, boletín oficial de hoy, mirá. Comienza con 13 decisiones administrativas en las que hay 13 contrataciones. 3 de ellas, Oficina Anticorrupción. Son unos mentirosos. O sea, disuelven el departamento de litigios, pero dicen que no tienen personal y al día siguiente contratan 3. Nos mienten de manera grosera, nos mienten de manera alevosa. Pero te recuerdo que la Oficina Anticorrupción se retira de 32 causas. 28 del kirchnerismo y 4 del menemismo. Lapsa, Piccolotti, Odebrecht, Chicone, Cunita, Río Turbio, José López, Milani, YPF, Cuadernos, Liuzzi, 11. Vos fijate, ¿no? Para la Defensoría del Público tienen 110 empleados, un presupuesto de 250 millones de pesos. Para la Oficina Anticorrupción no hay personal suficiente. Una de dos. O les preocupa más censurar al periodismo que investigar la corrupción, o nos mienten en la cara creyendo que la sociedad es tonta, es tarada. Entonces, mirá, si el denominador común de los últimos años en la política argentina fue el chamullo, el engaño, la mentira, el fraude, la zaraza, como dice Guzmán, ¿por qué la Universidad de Oxford debería creernos? Oxford no confía. Para asegurar la calidad y confiabilidad, esto es un papelón, de los datos de COVID, hemos decidido eliminar a la Argentina de nuestro conjunto de datos por el momento, como diciendo, tranquilos, es por un rato. Las cifras oficiales recopiladas por el gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de las pruebas. Me da vergüenza como argentino que no nos crean, que nos miren raro, que desconfíen. Me da bronca como argentino que el mundo nos mire con recelo. Me duele como argentino que nos vean como mentirosos, como chamucheros, como estafadores, como tramposos. No los culpo, tienen con qué hacerlo, pero da bronca. Mientras tanto, bueno, seguimos triunfando. Mirá el tuit del profesor Domecq. Infectados por millón. Argentina, 22.000. Suecia, 10.000. Muertos por millón de habitantes. Argentina, 589. Suecia, 585. Rigidez de la cuarentena. Argentina, 87. Suecia, 37. Caída de la economía 2020. Argentina, 12. Suecia, 5. Argentina está dentro de los 10 países de peor desempeño sanitario y económico del mundo. Es una comparación injusta, absolutamente injusta, pero es el juego que quiso jugar el presidente de la Nación.
Él se quiso comparar con Suecia y todos sabíamos que era una mala idea, pero bueno, lo más interesante es que ya nadie se hace cargo, ¿no?, de este fracaso colectivo, ni siquiera Pedro Can, el infectólogo. Él dice, en todo momento he planteado que nosotros funcionamos como asesores externos no remunerados del Ministerio de Salud. Emitimos opiniones, no tomamos decisiones. No las tomamos en marzo, no las tomamos ahora tampoco. Ahora, mirá lo que decía Pedro Can el 14 de marzo, en el auge de la cuarentena de 2020, ¿no? Si se hizo algo equivocado el día de mañana, retrospectivamente asumiré mi parte del error porque yo fui parte de la elaboración de esas políticas. ¿En qué quedamos? ¿Tuvieron que ver? ¿No tuvieron que ver? Pero la culpa es del periodismo, ¿no? Qué lejos quedó el triunfalismo cuando el presidente decía estamos dominando, somos un caso único en el mundo, el planeta mira el modelo argentino. Es impresionante la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, ¿no? Primero se glorificó la cuarentena. Después se extendió por tiempo indefinido, las encuestas sonreían. Después dejó de ser popular, Alberto se negó siquiera a mencionarla. Después dijo que la cuarentena hace rato que ya no existía más. Ahora los infectólogos más militantes, más duros, más agresivos, dicen que ellos eran meros asesores externos. Estas cosas también se ven en el mundo, estas cosas también generan desconfianza. La mentira está instalada muy adentro de la cultura política nacional. ¿Qué consecuencias tiene en la vida cotidiana? La mentira permanente y descarada, la desconfianza. Por ejemplo, mirá, que un niño de 10 años haya vivido el 60% de su vida bajo una economía en recesión. ¿Eso que ves? Mira, por ejemplo, ¿no? Un chico de 10 años, te dije, 60% de su vida en recesión. Un joven de 20 años vivió la mitad de su vida en recesión. Una persona de 30 años vivió el 43% de su existencia en recesión. Un adulto de 40 vivió el 45% de su vida en recesión. Una persona de 50 años, el 42% de su vida. Y finalmente una persona de 60, el 38% de su vida en recesión. Vos pensá que en las últimas 6 décadas, 14 periodos recesivos. Nietzsche decía, a veces la gente no quiere escuchar la verdad, porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. Opiniones libres, hechos sagrados, señores. Bienvenidos. Un pequeño detalle para cerrar, dale. ¿Puede producirse algún caso aquí en la Argentina? No, hasta ahora no tenemos ninguna posibilidad que no sea un caso importado. Se dice que puede haber vacuna en 3 meses. Yo personalmente creo que dentro de 3 meses no va a existir demasiado problema. Yo creí que iba a llegar más tarde. Yo no creí que llegara todavía antes de terminar el verano. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, entre las cosas que recomienda es que uno tome muchas bebidas calientes, porque precisamente el calor mata el virus. Hemos cerrado la frontera de la Argentina. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Ustedes saben que estamos en esto siendo muy novedosos. Somos un caso único en el mundo. El virus no nos busca a nosotros. Nosotros vamos a buscar al virus. Hemos escuchado mucho el reclamo de todos y de todas. Vamos a autorizar que diariamente cualquier persona pueda salir en un radio de hasta 500 metros de su casa. La cuarentena en la ciudad sigue adelante. Para preguntarse si lo que hicimos está bien, miren los resultados. Es mentira que se han realizado menos test o pocos test. Yo estoy convencido de que vamos a salir de esta. El virus cruza la General Paz cuando quiere. El precio de la vacuna se calcula que va a estar entre $3 y $4 la dosis. Poder realizar actividades recuperando las libertades, como decía antes, que se han perdido en el mundo entero. Nosotros nunca restringimos libertades, solo cuidamos la salud de la gente. Seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista cuarentenas. La nube, mucha lluvia, desde el pasto y el árbol. Quiero que pensemos juntos, ¿cómo vamos a seguir? Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, con una meseta, eso es cierto. La situación está como controlada y los casos no crecen, eso es cierto. A mí no me gusta llamar a esto una meseta. La pandemia, finalmente, nos dejó más muertos de los que creíamos tener.
El problema hoy trascendió el área metropolitana de Buenos Aires y se metió en toda la Argentina. No hemos ganado todavía la guerra, pero evidentemente venimos en una situación que es esperanzadora. Somos los gobernantes de la pandemia. 1 millón.